Beneficiados por causa de su elección. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo primero, no hay contradicción alguna entre la afirmación no me elegisteis vosotros a mí y la voluntad de los discípulos de seguir a Jesús nuestro Señor cuando Él lo llamó. Jesús resalta, Jesús destaca, el Señor propone que el factor fundamental para determinar quiénes habrían de seguirlo dependía de que Él los escogiera. Esto es clave, y todo esto conlleva el sentido de elegir o seleccionar, y claramente se usa en sí mismo en el versículo ya un poco más adelante 19, cuando dice: antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero es clave también que nosotros comprendamos que para que nosotros llevemos fruto, debemos ser elegidos, debemos ser seleccionados. Cristo no solo escoge a una persona para perdonar sus pecados, para sanarla, para hacerla libre, para darle gratuitamente la salvación, sanar los quebrantos de su corazón, llevarla a la libertad total de la cautividad y de las afectaciones por el pecado, sino que también la lleva a anunciar el reino de Dios, el año agradable del Señor, como lo dice Lucas 4, 18 y 19. Pero también quiere darnos vida eterna, otro beneficio más en medio de todo, sino también para que demos mucho fruto, otro beneficio que disfrutamos por causa de su elección. Todo lo que hemos nombrado, a eso le añadimos el llevar fruto, un fruto en nuestras vidas, y cumplamos así el propósito de Dios. Respecto a la doctrina clave de la elección, también hace referencia Romanos capítulo 9 y Efesios capítulo 1. Pero es muy importante que permanezcamos en el amor de Cristo, que es otro elemento presente cuando se permanece adheridos o permanecemos adheridos a nuestro Señor Jesucristo. Y ese elemento esencial es el amor entre los creyentes y la comunión con el Señor. Son indispensables, claro que sí, para que cumplamos su gozo, para que el gozo del Señor sea cumplido. Así como Jesús se gozaba enormemente en obedecer a su Padre que está en los cielos, aún en medio de la oposición, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos obedientes, nos gozaremos en la obediencia. Y me llama la atención que Él en el capítulo 15 llama a sus discípulos amigos. ¿Y qué implica que Él nos llame amigos? Otro beneficio por causa de su elección es su amistad. Implica un extraordinario nivel de interacción personal, de comunión diaria, viva y dinámica con el Señor. Pero es una interacción personal de confianza con aquel que es también el Creador eterno y el omnipotente del universo. Claro que sí. En el Antiguo Testamento solo se dice de Abraham y algo de Moisés, de que son amigos de Dios. Pero aquí, en este pasaje de Juan capítulo 15, extiende este privilegio a todos los creyentes obedientes. Otro beneficio más por causa de su elección. El creyente obediente será amigo del Todopoderoso.
Y en esto es glorificado también nuestro Padre que está en los cielos. No solo es glorificado en la alabanza y la adoración, sino también cuando los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos que seguimos sus pisadas, también llevan mucho fruto para que avance el reino de los cielos aquí en la tierra, para que se extienda, para que se expanda aquí hasta lo último de la tierra. Así también dar fruto es evidencia de ser verdaderos hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. No significa que sea imposible hacer nada porque es que los incrédulos, por supuesto, llevan a cabo sus actividades cotidianas de la vida, apartados de Cristo, y muchos de ellos hacen cosas y progresan, pero en realidad significa que es imposible hacer algo con valor eterno o trascendencia eterna, o que la persona es incapaz de producir fruto espiritual. Entonces es muy importante que entendamos esto. Separados de Cristo no podemos hacer nada con trascendencia eterna, con valor eterno. Seríamos incapaces de producir fruto espiritual, pero adheridos a Él, nosotros podemos cultivar a diario una relación personal con Él, caracterizada por la confianza, la oración, la obediencia y el gozo. Y de eso se va a manifestar algo muy importante, que es una de sus virtudes, y es el amor, el cual debemos sembrar. Debe de ser la marca distintiva de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y de todos nosotros como discípulos y servidores voluntarios del Señor. El mandamiento nuevo de Jesús se deriva de los mandamientos mosaicos de el amar al Señor con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Claro, en el Antiguo Testamento se distinguía en Deuteronomio 6, 4 y 5 y en especial el amor de Jesús y sus enseñanzas profundizan y transforman esos mandamientos. Él enseñó que hay que amar también a los enemigos. Ya iba más allá, como en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 48, donde está el inicio de la cultura del reino de los cielos. De alguna manera están allí los mandamientos de justicia, que son los mandamientos muy pequeños, dados por nuestro Señor y que debemos enseñar. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo, pero amarse unos a otros como Jesús había amado a nosotros, sus discípulos, como Jesús nos amó, sí lo era. Así sí lo era. Juan 15:13 es muy importante. Juan 15:13 dice, en el nombre del Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ante su proximidad en la muerte terrenal, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo decía: como yo os he amado, implica un amor que está dispuesto aún a entregar la propia vida por los demás. Y eso es lo que les acabé de compartir en el nombre del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 versículo 13. Y esto es fundamental, el amor y el amor de Cristo por nosotros, y su entrega en la cruz de Cristo, y en su entrega en su amor por nuestros pecados. Así también nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden, porque Cristo nos dio ejemplo, referencia de lo que Él hizo con su prójimo, con sus enemigos. No abrió su boca, mas Él guardó silencio para que la gloria de Dios se manifestara en Él, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios para perdonar a todos los pecadores. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén.